Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí el día de hoy desde Monterrey, en Nuevo León, México, llevando a cabo esta actividad de estudio metafísico para que podamos profundizar sobre los temas de Sanatana Dharma, la enseñanza eterna, la enseñanza que cada uno de nosotros necesita para empezar a encontrar de qué somos, de qué estamos hechos. Y la realidad es que nosotros tendríamos que hacernos esta pregunta inicialmente: ¿en qué creemos? ¿Qué deseamos? ¿Y quiénes somos? La pregunta tendría que ver justamente con principios, y nosotros en lo que creemos y en lo que deseamos, eso se empieza a manifestar en nuestra vida, y eso se vuelve la ley de nuestro destino. Es muy interesante ver cómo personas de pronto creen en cosas ilógicas durante muchas generaciones, y eso en algún momento pues repercute en su salud, en su bienestar, en su tranquilidad, en su suministro, y obviamente nos damos cuenta de que indudablemente estamos en un juego de dos polos o de dos equipos, donde siempre estamos nosotros intentando vivir de un modo, pero si en nuestra mente en realidad eso no se corrige, estamos nosotros viviendo sin darnos cuenta del modo opuesto. Diría el Maestro Jesús que por sus frutos les conoceréis. No se puede pensar o sembrar semillas en la mente de bienestar y vivir mal. No se puede vivir mal teniendo pensamientos de bienestar, de opulencia, de sinceridad, y sobre todo cultivando todo ese aspecto. Entonces, bueno, todo esto es estudio metafísico para ustedes. Aquí estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico, y vamos a ver justamente esto que tiene que ver con el Sanatana Dharma, la enseñanza que se trata de que nosotros seamos, nos convirtamos en esa riqueza que tenemos dentro. Y hoy vamos a ver la única presencia. Esto es justamente la filosofía de vida con la que vive el estudiante de metafísica, reconociendo la única presencia, la única actividad, la única esencia dentro de todo lo que ocurre en la vida a cada instante. A este estado de conciencia se le conoce como Advaita. ¿Cómo se conoce? Advaita, que quiere decir no dual, donde no hay dualidad. Recordemos que vivimos en un universo dual. Hay un principio universal que es el principio de polaridad, que nos dice que todo es dual, que todo se divide en dos polos, y de algún otro modo toda nuestra vida se vive entre esos dos polos. Se sufre y se goza, se tiene, no se tiene, se ama, se odia, y estamos todo el tiempo polarizados. La sociedad vive en una etapa de polarización constante, porque el ser humano común y corriente, con su falta de conocimiento y de enseñanza, lo que ha hecho es polearse, ¿verdad? Polarizarse, pendulearse, como les gusta a algunos que se les diga, ¿verdad? Que andan bien penduleados, y bueno, pues allá ellos, ¿verdad? Pero la realidad es que hay una forma de salir, y esa forma de salir es la conciencia advaita, no dualista, o el reconocimiento de una sola presencia, no dual, sino un monismo, por así decirlo, refiriéndonos a uno. Dentro del programa de estudios, pues vamos avanzando dentro de estas actividades, y lo más interesante dentro de metafísica es que pues la fundadora de todas estas enseñanzas dice: no creas nada, y eso es parte fundamental. Es por qué nosotros creemos que pensamos correctamente, y por qué creemos que vivimos correctamente, y por qué creemos que somos buenos, que somos lo mejor, etcétera, etcétera. En realidad tendríamos que nosotros vivirlo, serlo, y no andar creyendo cosas, porque a veces nos defraudaríamos. Entonces se requiere que tengamos capacidad de asombro. Se puede aplaudir, gritar, reír, no sé si llorar, ¿verdad? Sí se puede llorar, pueden hacer todo en lo que ustedes quieran, y pueden participar de esta enseñanza. Y ahora es muy importante para mí, bueno, saber que estamos listos.
en sitio y a distancia, nada más la señal sería esta. A distancia pues hay más formas también de hacerlo y ustedes pueden checar todo esto y estoy atento de sus... que me digan que todo está bien, que se escucha bien, que se sienten bien donde quiera que estén y que podemos avanzar con lo que tenemos previsto para esta actividad. Perfecto, José Alberto, Adriana, Claudia, todos están bien. Perfecto, para que avancemos con esto que tenemos listo para el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que nos da el Sanatana Dharma, son los valores, es la riqueza y el trabajo interior que nosotros tenemos, pero por las creencias nos hemos obstaculizado nuestra mente, nuestros deseos nos limitan de aquello que nosotros vinimos a hacer, y en ese ser está el cumplimiento de la verdad de nuestra existencia. Entonces, todo eso es para que nos desobstaculicemos, para que generemos esas causas, para que vivamos en ellas y que siempre sepamos que está en nuestras manos manifestar ese Dharma eterno, justo como esta enseñanza se conoce. Las distracciones hay que eliminarlas, ¿verdad? Son todas las cosas que se encuentran afuera de nosotros, situaciones, personas, cosas, cuestiones materiales, y todo eso lo que ayuda, el que ayuda a disolverlo es Ganesha. Ganesha es el liberador de los obstáculos. Él es el quien ayudó a Vedavyasa para que se pudiera dar esta enseñanza, para que se pudiera escribir, para que se pudiera llegar y para que se siga dando de qué hablar aún en nuestros tiempos, ¿verdad? Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver, y hay que pagar un precio por esta enseñanza. El precio es manifestar la riqueza espiritual. Seguramente ya tendrán ocasiones en sus vidas para manifestar esa riqueza espiritual, para manifestar ese Dharma, y eso es de lo que se trata ahora, de manifestar esa riqueza interior. Estamos justo en los pasos de acción del saber ser, ¿verdad? Donde se vive en la cualidad, se conoce acerca de esta riqueza interior, pero estamos todavía más profundos. Estamos en el reconocimiento de la no dualidad, que tiene que ver con estas dos conciencias. Por un lado tenemos la conciencia de manifestación, que todos queremos precipitar. Ustedes abren internet y es cómo precipitar algo, cómo decretar algo, cómo hacer que se te cumpla eso que quieres. Y por el otro lado estamos nosotros estudiando la conciencia del vacío, de la extinción, del nirvana, de el separar justamente y poner nuestra mente en el Dharma, en el presente, en la actividad que estamos llevando a cabo, vaciándonos de todos esos procesos, digámoslo así, de manifestación. Bueno, hoy vamos a ver la salida de esos dos polos, que tiene que ver con estado Advaita no dual. El Dharma es muy importante. Cuando se tiene, aprovecharlo, utilizarlo, y cuando no se tiene es justamente que empieza a venir discordia a la vida, a las situaciones, a las personas, y eso es lo que tiene en muchos de los casos a personas viviendo mal, sin enseñanza, sin el conocimiento de esto, que conocerlo lo que te hace es que en algún momento puedas vivirlo. Y nuestra civilización, nuestros tiempos, no podemos ser ajenos a lo que ocurre en el día con día, en las noticias, en nuestras ciudades, donde hay personas que están viviendo en eso, hay comunidades enteras que están en el adharma, y
Una persona que conozca el Dharma y que busque restablecerlo, restituirlo, hacer las cosas bien, podría ayudar bastante. Entonces hay que reconocer el error, agradecer que se tiene el bien y dedicarse a instaurar el reino de justicia, de bien, de Dharma, de vivir con todas estas enseñanzas. Entonces, esta enseñanza es la madre de todas las enseñanzas, de todas las religiones, tiene que ver con la ley y el sagrado deber. El Dharma es saber hacer lo correcto en el lugar correcto, con la gente correcta, con la actitud correcta, y falta ponerle allí todo el tiempo. Esto no es nada más un día, ¿verdad? Dice, ya hice mi Dharma hoy. Bueno, mañana será otro día, tendrá otro Dharma de la mano. Entonces, Dharma es lo primero que hemos visto. Hemos visto estos procesos de manifestación y extinción de nuestra vida, cómo ponernos en un estado de conciencia para manifestar y en un estado de conciencia para desaparecernos, para esfumar todas aquellas cuestiones. Hemos visto también el uso del verbo, de las palabras, en la creación de la luz, de la vida, de todo lo bueno. Y ahora estamos en este aspecto del dualismo, ¿verdad? O el no dualismo, el reconocer la única presencia. La pregunta mágica de esta actividad, se las adelantamos, dice, ¿valdría la pena renunciar a las creencias y apegos que se tienen o valdría más la pena renunciar a cosas materiales? Entonces, vamos a analizar y vamos a desplegar todo esto. Conciencia Advaita dice que el Sanatana Dharma es Advaita o monoteísta, porque reconoce en todo solo a Parabrahman como ser único e indiviso sin dualidades. El significado de Advaita es no dualidad. Se reconoce a un solo Dios. Ishvara, el Atman, los demás no son adorados ni contemplados como entes diferenciados o separados de Parabrahman como el absoluto. O sea, todos estos seres, devas, seres de luz que vemos, son en realidad fuerzas que es necesario representar de algún modo, pero no se vayan a imaginar que Ganesh anda allí comiendo pasto en África, ¿verdad? Son seres que tienen tanta energía, tanta riqueza, tanta fuerza, que han sido representados con cualidades que al ser humano le hacen sentido. Por ejemplo, un elefante tiene una memoria que no olvida nada de lo que ocurre desde que nace hasta el último día de sus vidas. Por supuesto que es un animal armonioso, pero al mismo tiempo pues puede desbaratar todo, tiene una determinación muy fuerte, y de algún otro modo pues vamos a ver que eso tiene que ver con la esencia de este ser, que tiene que ver con la liberación de los obstáculos. La multiplicidad de seres de luz no son dioses, ni compiten el uno con el otro, ni con Parabrahman, ni con el ser absoluto, ni con el Padre eterno, ni con Dios, ni con la única realidad. Son sus aspectos. Esto es muy importante, ¿verdad? Son aspectos de Parabrahman, que es la totalidad de la vida. Muy importante reconocerlo así. Todo es expresiones dentro del universo. Ustedes mismos que están en esta actividad son expresiones de Parabrahman en este universo. Qué interesante eso. Entonces hay una multiplicidad de expresiones, cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo cada expresión es ilusión. ¿Por qué? Porque en algún momento solamente se va a quedar nuevamente Parabrahman solito, ¿verdad? En esa diversificación, un día vamos todos a ser absorbidos dentro de ese ser absoluto. ¿Y dónde vamos a quedar? Como meras ilusiones. O sea, en realidad, como diría, ¿verdad?, el Señor, no somos nada, ¿verdad? Dentro de toda esta creación, bueno, somos una expresión, pero al mismo tiempo somos una ilusión. Qué interesante. No sé si ustedes se han puesto a pensar en algún momento que ustedes son producto de la imaginación de alguien. Así como que alguien escribió, como escriben las historias de los cuentos de Netflix y de los cuentos de hadas y demás, que alguien un día dijo, voy a hacer el cuento de Blanca, voy a hacer la historia de Blanca, voy a hacer la historia de Gabriel, voy a hacer la historia de Román. Y entonces
tú te pones a pensar que eres una invención. Bueno, la realidad es que sí fue así. No escribieron toda la historia completa porque allí tú ayudaste un poquito y sigues ayudando, pero sí alguien pensó en ti, sí fuiste un inventado de alguien, en este caso, pues de el ser. Entonces, vamos viendo la conciencia de para Brahman. Número 1, no se divide el tiempo, es eterno. O sea, llegó antes de que estuviéramos nosotros y se va a seguir quedando cuando nosotros nos vayamos. Y es infinito, no tiene límites, no tiene cortes, no tiene divisiones. Entonces, todo eso está corriendo en este papel y esto ha sido representado por las escuelas de los maestros por medio del dragón comiéndose su propia cola, el infinito. ¿Cuándo acaba el dragón de comerse su propia cola? Pues nunca, ¿verdad? Entonces tampoco está separado, segregado, es infinito y eterno al mismo tiempo. Entonces van a encontrar allí parte pues de todos estos maestros y seres que forman parte de todo este universo eterno e infinito. Entonces la conciencia Advaita es solamente reconocer a Parabrahman como único, absoluto, y no hay nada más. Párenle de contar. No, que los dioses, que esto, que el otro, nada más. Solamente hay un solo absoluto, un solo ser único absoluto, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero estamos nosotros hablando de un estado de conciencia que no separa las cosas, porque el ser humano, con base en sus creencias, en sus deseos, ha creado movimientos o situaciones separatistas que en este caso incluso se separan de lo absoluto. ¿Y qué empieza a suceder con eso? Pues que genera un principio o activa un principio que es el principio de polaridad. Jala una situación a otra situación y empieza a atraer, digámoslo así, situaciones que incluso no están allí. Nada existe, todo es ilusorio, es transitorio. Esa es la conciencia dentro de Parabrahman. Todo es impermanente. Hay una película, un film que pueden encontrar muy bueno que se llama El canto del cisne. Está por allí disponible para que lo encuentren y trata justamente de la historia de un hombre que decide clonarse porque él vive en un padecimiento y en este caso pues si hace un clon, pues el clon va a estar nuevecito, ¿verdad? Entonces va a poder entrar a reemplazarlo a su vida. Es ciencia ficción sin lugar a dudas, pero tendríamos nosotros que ver esos estados de ilusión, de transición, donde todos vamos a pasar por acá un día. Imagínate que digan, voy a hacer un clon para no irme nunca de aquí de este mundo. Eso por supuesto sería un cierto tipo de apego, donde sabemos que nosotros somos pasajeros en esta vida y la eternidad, por supuesto, vivir en la eternidad, vivir en el reconocimiento de eso, sería salirse de ese par de opuestos y en realidad nunca morir, ni nunca nacer, ni nunca haber nacido. Entonces, ese es el estado de conciencia que nosotros podemos lograr por medio del entendimiento de este decreto. Ante toda situación buena, decirle, esto también pasará. Ante toda situación negativa, esto también pasará. Una enfermedad, esto también pasará. Una carencia, esto también pasará. Una alegría muy grande, esto también pasará, ¿verdad? Todo eso es ilusión. Toda expresión es ilusión. Si tú te apegas a eso, si tú te apegas a cuando te viene una suma de dinero, entonces vas a sufrir todo el tiempo en que no venga. ¿Por qué? Porque te impactó, te identificaste, te movió y va a jalar, en este caso, que te vayas a otro lado, al otro polo, cuando no sea así. Entonces, uno no puede estar así. Este es el decreto que usaba el rey David para ponerse feliz. Este es el decreto que
los maestros, por supuesto, conocen, porque siempre que se reconoce todo como intransitorio, no hay más que liberarnos. Qué interesante esto. Si nos gusta el calor, cuando haya frío, pobre de ti, ¿verdad? O pobre de ustedes, cuando haya frío y te guste y venga el calor, pues no vas a hallarte, ¿verdad? Porque vas a querer encuerarte en cualquier parte con tal de estar feliz. Y entonces, si se dan cuenta, uno persigue al otro. Por eso es este yin y el yang tan interesante. El frío siempre persigue la zona donde ya no hay calor y el calor siempre persigue la zona donde ya no hay frío. Y así una persona en una dualidad todo el tiempo estaría sufriendo. Y son los llamados cambios de temperatura, cambios de clima, que en realidad pues traen su propio asunto, su propia situación. Entonces eso es parte del universo y eso es irreal y eso es maya. Así como ocurre una cosa, ocurre otra. Son manifestaciones de lo externo y hay que decirles, no tienen poder. ¿Por qué? Porque si tienen poder, si le das poder a algo, empieza a afectarte lo contrario. Entonces, el bien y el mal, como nos creemos a veces, nadie va a decir que es malo. Todo el mundo se cree el bueno de la película, ¿verdad? Y entonces, si tú te crees eso, vas a traer situaciones donde vas a mal actuar y eso te va a hacer que la pases mal. Si tú te identificas con el frío, el calor. Con la luz, eso atrae también las sombras. La actividad y decir que eres muy dinámico, muy activo, va a traer periodos donde no puedas hacer nada. Y así le ocurre a la mayoría de las personas. Tienen un lapsus de muchísima actividad y luego de muchísima inactividad. ¿Qué creemos que son estas cuarentenas que ha tenido el ser humano en los tiempos de pandemia y consistentemente? Es que el ser humano no se detiene. Y como no se detiene, la vida hace que se detenga sí o sí. Y entonces se persigue una a la otra. El macho a la hembra, ¿verdad? Tú te amachas y al rato vas a andar de hembra, ¿verdad? Entonces, y también, ¿verdad? Te pones de un lado, te jalas para el otro lado. Qué interesante esto. Esto es casi así. Como ley, como principio, una persona, por ejemplo, que es machista, atrae en su vida, usualmente le nacen hijas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aprenda, para que vea todo ese proceso de dualidad. Entonces, ¿qué preferencia hay que tener? De un lado o del otro, ¿verdad? También los alquimistas trabajaban con esta idea de no dualidad, con este entendimiento de vencer justamente esos dos aspectos, pero aquí al revés, ¿verdad? Parece que lo dual, el macho y la hembra, están pisoteando al dragoncito eterno. Entonces como que ahí se les fue para el otro lado, ¿verdad? Y el yin y el yang, por supuesto, nos dice todo eso. El yin y el yang es interesante y es un principio universal que hay que entender, donde cuando estés pasando la noche oscura, la negatividad y demás, tienes que decretar y enfocarte en el bien para que se active. Pero cuando entras en el bien, una persona que vive bien, está todo fabuloso, guay, padrísimo, chévere, como le llamen, y se queja, activa el negativo y empieza a vivir todo discordante. Entonces, eso es para no tocarlo, ¿verdad? De un lado y del otro. Siempre que tú te sientas de un bando, vas a tener contrincantes. Siempre que te sientas parte de un grupo, equipo, nación, religión y demás, quien no esté contigo va a estar contra ti. Entonces vas a sentirte ofendido muy fácilmente, vas a sentirte que estás siempre luchando, que siempre estás peleando, que siempre estás batallando. Y eso es lo que se conoce como el plano de la lucha. Entonces, no todo el mundo quiere estarte peleando. Para empezar, a nadie le importas, ¿verdad? Y trato de ser positivos, ¿verdad?
Para empezar, nadie le importa pelearse contigo ni tienes tanta importancia para la gente. Y esto quiere decir transparentarse, extinguirse, no calificar, no hablar al respecto de lo que uno se cree, lo que uno se siente, de sus identificaciones y demás, porque eso automáticamente activa lo contrario para ti. Perseguir el absoluto en la vida es lo único que hay que hacer. En realidad, esa es la gran tarea que todos tenemos por acá. Y entonces, trabajar sin cualidades ni definiciones. Entonces, ¿cómo somos? Somos. Solo para Brahman existe. Es la única existencia, ¿verdad? Siempre queremos definirnos, siempre queremos decir yo opino, yo pienso, yo soy así, yo soy asado, y nos atragantamos la boca para decirle a la gente cómo somos, cómo pensamos, lo que vimos, cómo nosotros pensamos diferente, o alguien te dice que le pasó algo y tú tienes que contarle que a ti te pasó algo peor o algo mejor, ¿verdad? O que tu punto de vista es el mejor. Bueno, todo eso es dualidad, es lucha, es conflicto, y en este caso tenemos que regresar a la existencia pura de Parabrahman, que ustedes recordarán, ¿verdad? Que es la inmutabilidad eterna de la existencia pura, imperturbable. Entonces, todo es dual y eso no es Parabrahman. Todo donde haya dualidad, ustedes pueden salirse por la tangente, como lo hizo un cantante por allí, ¿verdad? Y que dijo, lo que se ve no se pregunta. ¿Por qué tenemos que estarnos definiendo, verdad? ¿Por qué tenemos que estarnos calificando? ¿Por qué tenemos que estar viviendo así? Eso es una mentira. Y nos estamos mintiendo de un lado y nos estamos mintiendo para el otro lado. Entonces, el camino del medio es la conciencia advaita, la no calificación, el no hablar. Muchas veces cuando uno quiere conceptualizar algo, es allí que, como dice el comentarista, la tenía, era suya y la dejó ir. Estás viviendo un tiempo de bonanza económica, de salud, de prosperidad, de amor, de muchas cosas, y entonces te empiezas a identificar, te crees que eso te ha pertenecido siempre, te crees que eres el chucho marucho, ¿y qué pasa? De pronto empieza a fallar algo por allí y entonces ya no eres, sufres, te deprimes, y así es como vive la gente. Por eso esta enseñanza es solamente para las personas que quieren dejar de vivir en el plano dual, en la dualidad. La mayoría de las personas dicen, sufro en este trabajo, pero me pagan lo que yo necesito para vivir, entonces me lo aguanto. Tengo mi peor es nada, o sea, mi pareja, pero si la dejo, entonces, pues, ¿quién me va a querer? Entonces mejor me quedo, ¿verdad? Aunque peor, nada, ¿verdad? Y así, la mayoría de las personas están en ese plano de dualidad, de conflicto, sufriendo y gozando a la vez. Entonces están en un constante dilema del que se puede salir trabajando esta conciencia, ¿verdad? Vivir es, hablar no es, conceptuar no es, definir tu relación no es, hablar de lo que eres no es lo que eres, tus deseos no son lo que eres, tus creencias no son lo que eres, aunque se reflejan y se expresan en la vida. Entonces hay que permanecer en ello para siempre, superando los principios. Entonces, ¿qué es ello? Para Brahman. Hay situaciones en la vida donde hemos quedado tocados, por no decir impactados, con ciertas situaciones, algo que te ocurrió, que te dejó un trauma, un pensamiento y demás. Hay que pensar que justamente eso que veíamos como lo peor que podía ocurrirnos en la vida, quizá justamente fue de tanto impacto en nuestra vida porque
ocurrió y nosotros teníamos una conciencia dualista. Pensábamos así como, esto tiene que ser, así sea lo último que haga, y no fue. Entonces, perdónenme, pero te dañas, te jodes. Y por el otro lado, ¿verdad? Algo que pensabas que era lo peor ocurre. Entonces dices, no, pues soy una víctima de todo esto. Entonces, eso, por supuesto, te conceptualizas como un dañado, como una persona que ha perdido, que esto, que el otro. Y entonces tú puedes salirte de eso decretando y tú puedes decir, yo no soy de aquí ni soy de allá. Yo soy aquello. ¿Qué es aquello? Para Brahman. Yo soy la totalidad. Yo no estoy de un lado ni estoy del otro. Yo no le tengo miedo ni me creo muy valiente respecto a esto. Yo soy aquello. Yo estoy más allá del bien y del mal. Si han escuchado esa frase, se refiere justamente a para Brahman. Por encima del bien y del mal. Y aquí está el decreto, que es el reconocimiento de la única presencia. Podemos decir, yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad actuando, dirigiendo e imponiéndose en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe, actúa sino Dios, el absoluto. Qué interesante es todo esto, ¿verdad? El reconocimiento de la única presencia y nosotros ser parte de esa única presencia. Nosotros no somos ni de aquí ni de allá, somos de acullá, que es para Brahman, ¿verdad? Entonces, cuando les preguntan ¿dónde está acullá? ¿Dónde vive para Brahman? Acullá. Entonces, los dos polos, ¿verdad? ¿Ves cuando una está parada de patas para arriba? Súper saludable, en el ejercicio tremendamente, y la otra escena, por supuesto, una situación de apariencia. Todo eso es ilusión y eso también pasará. Entonces, ¿por qué? Porque de algún otro modo no puedes vivir toda tu vida con las patas para arriba, como tampoco puedes vivir todo el tiempo enfermo. Son situaciones pasajeras, ¿verdad? Si no te identificas con ninguna de ellas, no sufres. Entonces, no ser de un lado ni ser del otro, simplemente ser. Esta lámina me gusta muchísimo. Todo es uno, la división solo es nuestra percepción. El árbol integrado al Buda y el Buda integrado al árbol. Hay una enseñanza en autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda donde él quiere buscar un gurú, un maestro, uno justamente al santo que no dormía, Ram Gopal. Y entonces para llegar a él, pues movió, ya saben, vientos, mares, escaló cerros, llegó a sitios y había un templo donde en el centro había una roca que era un círculo con un punto. Y dijo, yo que voy a andar entrando a un templo de una roca con un círculo que es, quién sabe qué, ¿verdad? Y entonces le jaló para un lado, le preguntó a uno que estaba por ahí la dirección. Bueno, pues se ha dado una perdida, se dio vueltas, llegó, no llegó, perdió muchísimo tiempo, hasta que llegó con el santo que no dormía y le dijo Ram Gopal, ¿te tardaste mucho en llegar? Sí, porque me dio este cuate mal la dirección. La verdad es que no sabía yo por dónde venir. Dice, no fue eso. Fue que no reverenciaste a la piedra. No hiciste una reverencia a esa parte, a ese templo, que también en ese templo está Dios. Y en esa piedra también está el gurú, está el maestro, está Dios. Y entonces, por tu falta de reconocimiento a esa única presencia, entonces te tardaste más en llegar. Te pusiste tú piedritas en tu camino al no reverenciar esa piedra. Imagínense ustedes. ¿Y qué es tan interesante todo esto?
La enseñanza del maestro Saint Germain, por supuesto que es Advaita. Él te enseña a decretar con el yo soy desde el primer momento, y tú empiezas a reconocer esa única presencia, el único poder, la única actividad, el único amor, sin división, sin ningún tipo de afán, sin ningún sesgo hacia un lado o hacia el otro, simplemente lo que es y lo que la totalidad de la vida es y expresa. Por eso es tan impresionante la enseñanza del maestro Saint Germain, y se conserva perfecta para combinarla con este Sanatana Dharma, y entonces nosotros podemos reconocer allí la presencia de la vida y de la totalidad de la vida en todo lo que existe y en todo lo que es. Entonces hay que negar todo lo que no sea unidad. Te ponen a definir quién eres, qué haces, esto, el otro y demás. Neti, neti, neti. Así es como neti quiere decir esto no es. Entonces cuando nosotros decimos neti es nada, nada, nada. Esto es nada. Ante una apariencia, neti, neti, neti. Esto es nada. Esto es una apariencia, esto no es la verdad. O sea, como apariencia. Sería también para trabajarlo como esto también pasará, ¿verdad? Ante una buena noticia, neti, neti, neti. Ante una mala noticia, neti, neti, neti. Ante un chisme, neti, neti, neti. Pero cuéntamelo, ¿verdad? Lo voy negando mientras me lo dices, pero échamelo. Nada, hay que negar todo lo que nos polarice, lo que trate de ponernos de un lado, y hay que decirle, le quito poder. Así hay que decirle a todo lo que es maya, ilusión o un aspecto de la dualidad, ¿verdad? Entonces, se trata, número uno, pues de no creer en la discordia. La discordia es ilusión, genera dualidad, pasará y dejará de existir. Entonces, bueno, aquí vienen estos casos tan interesantes que la vida nos permite ahora conocer, ¿verdad? Todo el tipo de identificaciones sexuales que existen, ¿verdad? Entonces, aquí, monito con monita. Luego, medio monito con media monita. Bueno, aquí ya es medio, ¿verdad? Aquí es un cuarto monito con un cuarto monita. Luego, medio medio, ¿verdad? Luego, medio, un cuarto de cada cosa, ¿verdad? Y luego, pues ya todo junto. La realidad es que todo eso en la actualidad nos da para bastante. Y les tengo una pregunta para que más o menos me ayuden a ver, a que entendamos todo esto. Es una pregunta capciosa con té de katsu, ¿verdad? Dice, si una persona tiene cierta preferencia sexual, pero no la practica, esa persona es: opción número 1, no binario. Opción número 2, homosexual. Opción número 3, poliamoroso. Opción número 4, autosexual. Opción número 5, asexual. Voy a dejarles un minutito. Quienes se encuentran aquí, por favor, pongan su respuesta aquí en el pechito. Y a la de 3 van a levantar su mano con su respuesta allí lista. Vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3. Dice por allí 4, 4, 2, 1, 5. ¿Todo bien, verdad? Buenísimo. Bueno, pues la respuesta correcta es la número 5, ¿verdad? Pueden celebrar todos aquellos. Qué interesante, ¿verdad? O sea, una persona pueden gustarle las mujeres, los hombres, los dos, etcétera, pero si no lo practica, es asexual. Interesante. De todas formas, les traje todas las opciones que hay, ¿verdad? Pansexual, bisexual, homosexual, heterosexual, asexual. Yo creo que el asexual por eso está tan sonriente, ¿verdad? Es como y el transexual. Yo creo que todos están bien sonrientes, bien felices, pero bueno,
Y ahí tienen, ¿verdad? El divo de Juárez, Juan Gabriel. Le preguntaban justamente que se definiera y él dijo, ay, lo que se ve no se pregunta, ¿cómo andas preguntando eso, verdad? Es hasta de mal gusto preguntar. Y en la actualidad ustedes saben que todo ese tipo de preguntas pueden ser bastante ofensivas si no se toman con la calidez humana que es debido para todo eso. Bueno, por un lado entonces tenemos el bienestar, la riqueza, y el otro lado tenemos la renuncia. Qué interesante, ¿verdad? ¿En qué se parecen estos dos? El renunciante y el millonario son estados ilusorios, exactamente. O sea que están igual. Es más, se los voy a poner tan tremendo como es la vida. En una encarnación pudo haber sido un renunciante y en la otra millonario. ¿Y qué es lo que pasa? Que vive de penduleante, ¿verdad? Vive penduleantemente la vida. La vida es así más o menos. Hay personas, por ejemplo, con las que ustedes hablan y que dicen, a mí no me hables nada de religión, de espiritualidad, no quiero saber nada de eso. Pero tienen actitudes que tú ves, ay, parece que como si supiera metafísica. ¿Qué pasó? Se hartaron en una vida de religión, eran los alabarés, eran los de la vela perpetua, estaban ahí todo el día viendo cómo prendía la vela y luego no quisieron saber nada de eso. ¿Por qué? Porque eso trae el péndulo, una fuerza contraria. Entonces, nuestra vida tampoco puede ser así. Qué interesante porque sí, ponernos también con este asunto de clases sociales, castas, divisiones, una persona que es más importante que la otra, nada de eso, ¿verdad? Porque todo eso genera también oscilación, movimiento y es ilusión. Entonces, ¿a vivir sin posesiones? Pues no, ¿verdad? Hay que vivir sin creer que se posee, que es distinto. O sea, tú puedes tenerlo todo, pero no creerte nada. Y ahí viene. Y que se tiene, si se tiene, se puede carecer de ello. Cuando tú tienes algo, te lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque lo posees. Cuando tú no tienes nada, no te pueden quitar nada. Esta es una historia de Rubén Cedeño. Iba con otro estudiante de metafísica, se metieron por un barrio duro en una ciudad tremenda y entonces en el mero mercado donde había todo tipo de situaciones y entonces pues Rubén llevaba todas sus cadenas, sus joyas, todo el asunto de oro y demás, y entonces salen después de un tiempo de esa zona y le dice el estudiante, bueno, no te quería decir dónde estábamos. Y le dice Rubén, claro que sabía dónde estábamos, pero pues no es para estarlo comentando ni nada. Dice, es que tú traes todo colgando, traes todos los colguijes ahí, traes todo el oro, las joyas, las gemas y demás. Y Rubén le dijo, yo no traigo nada, yo no tengo nada, a mí no me pueden quitar nada. Qué interesante, es un estado de conciencia, ¿verdad? Es desaparecer todo eso. Bueno, en otra historia, en otras noticias, un día estaba en Chicago, estaba de vacaciones y entonces por allí, cruzando las calles y los parques y demás, me topé con un monje, ¿verdad? Que aparentemente pues estudiaba el Buda Dharma porque iba así vestido. Si estudiaba o no, no importa. Pero entonces llegó conmigo y me hizo money, money, money. Y ya saqué dinero y dije, ay, sí, la donación amorosa. Entonces ya le di. Y entonces ya me hizo así como una bendición y todo. Ay, gracias. Y luego me sacó un folletito, un librito. Me dijo, money, money. Me lo puso en la mano y me dijo, money, money, money. Y dije, ay, le saqué ahí $20. Dijo, sí, gracias. Me dio literatura, ¿verdad? Enseñanza. Y entonces luego sacó un cordoncito con un budita así en el centro. Me hizo money, money, money. Ya le saqué el de $50 y ya se lo di. No, bueno, no les voy a mentir.
En menos de un minuto ya le había dado como $80 al monjecito y fue de alto impacto. Ya luego se fue, me dio su saludo y todo eso y se fue. Pero eso me impactó muchísimo. Yo me quedé así como, ¿qué acaba de suceder, no? Y la realidad es que, número uno, bueno, si todo lo que yo di, etcétera, doné y todo eso, pues era justamente en conocimiento de causa de que ellos son monjes, de que dan la enseñanza o preservan una enseñanza, un sistema de conexión interior, si lo queremos ver así, y esa devoción pues fue la que me hizo también donar, y a sabiendas de que un monje no puede trabajar para ganarse dinero, ellos no pueden tener posesiones, son justamente renunciantes. Entonces todo eso que se dio fue justamente pues para su dharma, para su enseñanza. De él era su dharma darme todo lo que me dio, ¿verdad? Que si esto, que si el otro, que si la bendición, que si el mantra, esto, todo. Y mi dharma era en ese caso retribuir. Si era un monjecito del Buddha-dharma real o era un inventado, eso no sé ni me incumbe. Pero el dharma en ese momento se cumplió para ambos en el caso correcto. El gran asunto es que, como eso fue tan rápido, a mi mente no le dio tiempo de decir, es bueno, es malo, estará siendo así, estará esto, estará especulando, será verdad, será mentira, será mucho dinero, será poco dinero, ¿me entienden? Era simplemente que eso salía un money, yo le daba de money, y le daba otro money. Y eso es un estado de conciencia que en ese momento yo pude ver que fue no dual. No hubo otra situación, no hubo decisiones de por medio, no hubo ni emociones, ni deseos, ni cosas por el estilo. Simplemente era una respuesta auténtica a lo que estaba ocurriendo, pero me dejó tocado, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Vivir en el neti, sin apego. El apego es lo que hace, dice, si doy o no doy, renuncio o no renuncio, hago o no hago, ¿verdad? Sin orgullo. Si hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Si no hago esto, ¿qué van a pensar de mí? Si esto sucede así, sin identificación, sin reconocimiento de nada. Entonces, aquí está el propósito de nada, ¿verdad? Esto es parte de la enseñanza de Lady Nada también, que está muy presente en estos tiempos, y es importante decretar y meditar sobre todo esto. Y podemos decir este propósito: nada es mío, nada me pertenece, nada tengo, nada he tenido, nada tendré, nada reclamo para mí, nada soy, nada he sido, nada quiero ser, nada seré. Nada recuerdo, nada me perturba, nada pienso, nada deseo, nada es lo único que existe, nada es la única verdad, nada es lo único que quedará, nada en la eternidad. Nos dice Rubén Cedeño, la riqueza para siempre se obtiene renunciando a la parte, se obtiene el todo, ¿verdad? Y eso dice, ¿verdad? Renuncias al hotel 5 estrellas para ponerte en el hotel de 5 billones de estrellas. ¿Cómo la ven? Qué interesante que renunciando o desidentificándonos de una parte es que nosotros podamos gozar de todo lo demás y de todo lo que es posible haber. Entonces aquí viene la gran pregunta. Si todo es ilusión, si no va a quedar nada de lo que hacemos, pensamos, sentimos, decimos, trabajamos, movemos, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras empresas, lo que ayudamos, lo que escribimos, lo que dejamos grabado. Entonces dice por acá, ¿para qué seguir haciendo lo que se hace? Y eso es justamente lo que hacen los sannyasin, los renunciantes. Dicen, si todo es neti, si todo es nada, entonces ¿para qué sigo haciendo? Si todo se va a ir a Parabrahman, ¿verdad?
Entonces es allí donde viene pues esa renuncia. Sin embargo, pues es muy curioso que al ser renunciantes, pues adquieren esa, digámoslo así, ese apego a la renuncia, ¿verdad? A un color, a vestirse de un modo, a parecer de cierto modo, y eso por supuesto es una polaridad. Eso no está bien, no se puede abandonar la materia, no se puede abandonar la materia por muy advaita que se sea, no se debe andar sucio, abandonado, muriéndose de hambre ni mal vestido. Esto es una mal comprendida renuncia. ¿Por qué? Por falta de dharma. El dharma dentro de nosotros es lucir bien en el máximo de nuestras posibilidades, alimentarnos con lo que haya y bien, estar tranquilos, en armonía, en paz. Y es allí donde es tan importante el Dharma, porque el Dharma es un equilibrio, es una armonía, es el camino del medio donde siempre se va a cumplir el propósito y siempre vamos a manifestar todo lo que nosotros somos. Entonces, recuérdense también que metafísica es una escuela que vincula la materia con la energía. Entonces lo primero que se enseña en metafísica pues es justamente a vivir bien. Una persona que vive en esta conciencia o en esta forma pues dualista, ya pueden ver todas las caras que hacen un día, ¿verdad? Me va bien, feliz, bueno pues ahí veremos, no puede ser, ¿verdad? Ahí se está quejando, otra cara ofuscada, otra cara pensativa, otra gritando, otra de rechazo, otra de enojo, de ignorancia, de susto, de grito, de enojo, de pelea, de rechazo, de enfermedad, etcétera, etcétera. Así es como está la mayoría de las personas todo el tiempo. Imagínense ustedes. Y eso es solamente el rostro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa pues con el cuerpo después de vivir así? Todas las cosas duales causan conflicto, sufrimiento, atan, preocupan, envuelven, distraen, desvían del objetivo único que se vuelve para Brahman. Entonces, es aprender a identificar, número uno, cuando estamos en un dilema de dualidad, cuando estamos en un momento donde estamos nosotros pasando por una situación de decisión de dualidad y cómo podemos también salirnos de esto, ¿verdad? El camino del medio por encima del bien y del mal. El equilibrio está en seguir trabajando, haciendo lo que hay que hacer, como los que aman lo externo o los ambiciosos. Esto es parte de un texto que da el maestro Hilarión, que se conoce como Luz en el Sendero, que es el texto de la tercera iniciación, donde el texto indica, vive como los que son ambiciosos pero sin ambición. Ama la vida, no desees la vida, pero vive como los que desean la vida. O sea, tenemos que aprender a trabajar esto que también enseña el Bhagavad Gita, que es renunciar al fruto de la acción. Hay veces que decimos, voy a hacer esto porque esto me trae este premio, esto me trae esta recompensa. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos saliéramos de esa conciencia de recompensa, de hacer para que me den, porque voy a ganar, o no hacer, para que no me suceda esto y demás? O sea, temor o afán es por supuesto doble polaridad, es una polaridad que está allí. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos simplemente porque hay que hacer? Y actuáramos como una persona, actuáramos como un millonario, renunciando como un renunciante a todas las cuestiones y a la creencia de tener algo, de poseer algo, de vivir de cierto modo. Qué interesante todo esto. Es el camino del medio. Reconocer a Parabrahman y podemos decirle, tú eres aquello. Esta situación es aquello. En sánscrito, Tat Tuan Asi. ¿Cómo es? Tat Tuan Asi. ¿Qué quiere decir? Tú eres aquello. Dile al maya o a la ilusión, tú eres nada. Eso es así ante cualquier momento donde tengamos la tendencia o la tentación de que nuestra mente se meta, de que nuestros deseos se impongan allí, de que ocurra algo. Tú eres nada, esto es nada.
todo es aquello, esto también pasará. Y recuerden que visualizar una esfera de cristal donde todo se disuelve también ayuda a este propósito de disolución y de regresar todo a la nadidad. Heptálogo Advaita, nos dice Rubén Cedeño. En la conciencia de Parabrahma no hay ninguna fuerza ni voluntad, porque no hay mala voluntad ni debilidad. No hay nada que aprender porque no se ignora nada. No hay nada que amar porque no hay nada que odiar. No hay nada que embellecer porque no hay fealdad. No hay ninguna verdad que decir ni nada que sanar porque no hay mentira ni enfermedad. No hay nada que pacificar porque no existe la guerra. No hay nada que perdonar, ordenar ni liberar porque no hay ofensa, desorden ni opresión. O sea, entrar en ese estado de conciencia, se sale del par de opuestos y no se sufre ni por un lado ni por el otro. El momento más sublime que nos expresa Rubén Cedeño es cuando se llega a ese momento de renunciar a la dualidad. Eso trae una expansión de conciencia, trae este equilibrio, trae este camino del medio y dice, parece que no hace nada, pero hace mucho una persona que vive así. Esto ayuda al equilibrio universal, a la paz mundial y a todo lo que es bueno en el mundo. O sea, es algo que nosotros tenemos que entender y en algún momento lograr. Entonces, estar feliz o estar ofuscado, ninguno de los dos, ¿verdad? Sino estar nomás. ¿Cómo estás? Estoy completamente. Existe algo en las personas donde hace falta o donde se encuentra esta dualidad, viven en la ilusión de la no sabiduría, por no decir la ignorancia, ¿verdad? Y eso jala a la rueda de la vida, y la rueda de la vida es pura ilusión, es pura maya y pura mentira, dentro del cual la gente está identificada. Yama es un demonio que sostiene en sus manos esa vida ilusoria. Aquí lo pueden ver a Yama o Yamita, ¿verdad? Y entonces lo ven como tiene sostenida esa rueda de la vida y tiene aquí 6 divisiones que representan 6 estados de conciencia de las personas que viven, digámoslo así, pues penduleados por esa rueda de la vida. Están los que se creen dioses por ser gurús o directores espirituales. Están los que se ilusionan, o los semidioses, con poder político, religioso, económico o empresarial. Entonces tienen los reflectores, se creen que pueden hacer cosas y demás, pero en realidad están siendo deglutidos, comidos, chupados por el llama ese, ¿verdad? Los que se creen en el infierno llenos de sufrimientos, los que viven como los animales que solamente reaccionan, viven en la inercia por instinto, o los pretas que se la pasan alimentándose de los demás, robándole a los demás sus cosas, o el 6º nivel, ser una persona común. Allí todos esos 6 estados de conciencia están atrapados en la rueda de la vida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero que nada, para poder renunciar hay que tener algo, ¿verdad? Y en este caso, primero se cree que se tiene. Con base en eso es que se puede renunciar a esa creencia. Número 3, se renuncia a renunciar. ¿Por qué? Viviendo como alguien que no ha renunciado, cumpliendo con el Dharma. Qué interesante esto. Primero se tiene, luego se renuncia a lo que se tiene y luego se renuncia a renunciar. Actuando como una persona normal. Entonces estos estados de conciencia, por supuesto, quien los tiene, pues parecen invisibles en esa persona. Cumplir con el Dharma sea dirigir, enseñar, actuar, embellecer, sanar, orar, perdonar y hacer todo lo que se tiene que hacer en la vida. De eso es de lo que se trata todo este show de la renunciación, ¿verdad? Vivir con todo, pero sin nada. Las personas espirituales que le dan poder al físico están en la lucha dual. Eso es muy interesante, donde siempre, pues allí es un
es una cuestión que hay que entender y hay que trabajar. Y la única salida es la conciencia Advaita, porque tener o trabajar la conciencia espiritual y seguir todavía dándole poder al dinero, a las cosas, contando o centaveando o andando de un cierto modo sin vivir con el Dharma, que es la generosidad, la gratitud, el bien, el bienestar y demás, eso justamente pues jala todo lo opuesto. Justamente esta semana se está estrenando en la colección de audiolibros audiolibro que son los decretos del Yo Soy del Maestro Saint Germain en la voz de don Rubén Cedeño. Entonces son decretos que tienen que ver con este reconocimiento que hemos hecho, que tiene que ver con esta conciencia advaita, no dualista, el reconocimiento de la única presencia, del único poder, de la única sabiduría y del único amor, y que pueden ustedes también encontrar allí a través de los canales. Bueno, si hay preguntas, es el momento para que las revisemos y les voy recordando la pregunta mágica de esta actividad. ¿Valdría la pena renunciar a las creencias y apegos que se tienen o valdría más la pena renunciar a cosas materiales, verdad? Pueden contestarlo a través de los comentarios del video, la caja de comentarios que se encuentra abajo de los videos, allí con su matrícula. Si quieren participar de forma ordenada, pues iremos checando eso. Si están todo claro con todo esto, pues vamos a proceder con lo que tenemos previsto. Continuaremos con todos estos estudios más adelante, llevando a cabo estas enseñanzas de la mejor manera posible. Yo les mando un gran abrazo a todos. Gracias por participar de todo esto y con esto cerramos la transmisión. Que la pasen muy bien.